Damos la bienvenida al director técnico del Hemocentro Regional de Medicina Transfusional de Maldonado, el doctor Jorge Curbelo. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Un gusto estar acá nuevamente. Gracias Sí, le iba a decir. recibirme. Con el tapaboca no me daba cuenta, pero ahora obviamente ya lo reconozco y recuerdo su presencia. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de difundir, educar y concientizar a la población, bueno, en esta lucecita que se da en todo este tema de la pandemia, del COVID, de esperanza, que es lo que queremos tratar de transmitir con esto que estamos haciendo. Que lejos de ser debatible, lo que es importante hoy es aprovechar este espacio para informar. Estamos hablando de que Maldonado tiene una unidad móvil que es única en América Latina. Díganos, ¿por qué? ¿Qué contiene esa unidad móvil? Y después vamos a hablar del plasma. Una unidad móvil que creo en pocos minutos vale la pena cómo se gesta, ¿no? Por lo menos comentarlo, contarlo. Absolutamente. Cómo que increíblemente lo que es, yo siempre digo, el destino, Dios, no sé, llamen como quieran. Suena solidaridad de la gente también, por sí, pero cómo nace digamos, el inicio de esta unidad móvil. El 1 de febrero del 2020 no había pandemia, recién electo el actual presidente de la República, que colabora y participa de una cena solidaria que hace la familia Groskopf en Punta del Este. Sí. Una cena solidaria que realmente se recaudó un muy buen dinero. Esa cena solidaria, de la cual tenía ya información, ¿era a beneficio de qué originalmente? A beneficio del Hemocentro Maldonado, a través de la Fundación Hemovida. Perfecto. Nadie sabía nada de esto, ni imaginaban. Era los efectos de tener los fondos, que yo siempre digo, nosotros somos de ACE, o sea, el Hemocentro es ACE, somos públicos, y dependemos de los presupuestos públicos. Pero si no tuviéramos el apoyo que tenemos a través de la Fundación Hemovida, que es una especie de comisión de apoyo para poder dar el soporte de obtener la tecnología que sería imposible por los presupuestos públicos, que siempre son cortos, y más ahora en esta situación que se está viviendo. En ese momento se hace la cena solidaria, termina la cena, se da a conocer lo recaudado y lo primero nos preguntan, obviamente, los colegas de ustedes, ¿en qué se va a invertir? ¿Qué se va a hacer? Sí. Y yo en ese momento, y está grabado, digo, vamos a tratar de obtener una unidad móvil de aféresis. Afuera teníamos el Hemobús, que un poco fue la forma de presentar la cena para el que no lo conocía, para el que no conocía el trabajo del Hemocentro, que vieran lo que ya se había invertido de otras recaudaciones. ¿Qué es la aféresis? La aféresis es una forma de poder obtener productos, sea plasma, plaquetas o glóbulos rojos, a través de una máquina. Esa máquina, aféresis significa extraer, separar. A través de esa máquina nosotros separamos el hemocomponente que queremos obtener. O sea, a vos te sacan sangre y la máquina separa los Exacto, nosotros le ponemos los datos, todo lo que nos solicita la máquina, y la máquina se encarga de separar lo que nosotros le solicitamos. Perfecto. Y el resto se le devuelve todo al donante. ¿Y usted por qué pensó en eso? ¿Por qué pensé? Porque por la gran necesidad que no existía noticia del coronavirus de ningún lado. El tema del COVID, sí, la donación de plasma o donación de plaquetas. Sí. Y nosotros lo que estábamos pensando era para obtener más plasma, para poder dar, que hoy se hace en el Uruguay, por un convenio que hay con la Universidad de Córdoba en Argentina hace más de 30 años, se manda todo el plasma excedente y a cambio nos mandan los hemoderivados, que se llaman, que es albúmina, gamoglobulina, factores de la coagulación, productos que son muy costosos en la industria farmacéutica y que nosotros, gracias a ese plasma excedente, podemos obtener para darlo y brindarlo a los pacientes que lo necesitan y en la órbita pública sin costo de tener que andar comprándolo a la industria farmacéutica. Y por otro lado, tener plaquetas de aféresis que se utilizan muchísimo para los pacientes. Por ejemplo? Y para los pacientes que están recibiendo radioterapia, quimioterapia, trasplantes de médula, y ni que hablar a pacientes que por algún tema de deterioro en la coagulación necesiten plaquetas para algún caso específico. Obteniendo plaquetas por máquina, la gran ventaja es que con un solo donante lo podemos volver a tener cada 72 horas. En cambio, las plaquetas obtenidas por donación común, que es lo que va del brazo a la bolsa, ahí va todo, los glóbulos, las plaquetas y el plasma. Y después, por centrifugación, se obtienen los distintos hemocomponentes. La diferencia es que el concentrado plaquetario obtenido de un donante común son 50 centímetros cúbicos. En cambio, el equivalente obtenido por máquina es al equivalente de 8 bolsitas de esas. Es como si fueran 8 donantes separados en uno solo. Entonces la dosis es mucho más efectiva, es mucho mejor para el que la recibe porque no los ponemos a tantos donantes diferentes. O sea, hay un montón de ventajas. Y esa fue la idea con la cual se dijo en ese momento, vamos a tener una unidad móvil de aféresis que hoy la llamamos UMA. Y empezamos a trabajar, se obtienen los recursos. Y bueno, el 13 de marzo viene esta locura que es la pandemia. ¿Y cuándo empieza a tenerse noticia de que el plasma
de alguien que tuvo COVID podría servir para tratar al que la está transitando? Y yo te diría que nosotros empezamos a trabajar ya desde mediados de abril del año pasado, ya empezamos a interesarnos porque en otros países se estaba empezando a hablar y se estaba empezando a aplicar. Lo que sucede es que inicialmente este plasma no es que se haya utilizado mal, sino que inicialmente se creía de que utilizándolo en las etapas tardías, cuando el paciente ya estaba en CTI, iba a tener algún efecto beneficioso. Y eso no fue así. ¿En qué etapa se vio todo lo contrario. ¿Y por qué? Y esto tengo que agradecerlo públicamente, gracias al propio Sergio Groskov, el que colaboró con la cena, y al señor Renato Montifiore, que es un argentino, que es integrante de la Fundación Infan, que es la fundación que le da los apoyos al doctor Pollack para hacer las investigaciones científicas. El grupo del doctor Pollack fue el que de alguna manera demostró de que este plasma era realmente efectivo si se utilizaba dentro de las primeras 72 horas de que se había sido diagnosticado el paciente efectivamente que era portador del COVID. O sea que cambiaba rotundamente el aplicarlo en etapa tardía a aplicarlo en etapa temprana. Y es más, él plantea de que hay que hacerlo en domicilio. Y ahí es que claro, porque en las primeras 72 horas seguramente no estás ni internado. Exacto, ¿no? exacto. Entonces lo ideal es aplicarlo en ese momento. Por eso es tan importante esta difusión y que los médicos, los colegas, que son los primeros que tienen contacto con el paciente diagnosticado, portador de la enfermedad o que empieza a tener la enfermedad, se acuerden de esta posible pequeño detalle para olvidar, ¿no? Ahora, la gran pregunta es, pueden tenerlo todos los médicos muy presentes, pero ¿hay suficiente plasma en este país para poderlo ofrecer e indicar a todas las personas contagiadas en sus primeras 72 horas? No es para hacerle a todo el mundo, ¿no? Pues no es que todo el que tenga COVID haya que hacer plasma. Ah, bueno, ¿para quiénes? No es menor, digo, no es para hacerle absoluta. Porque todos sabemos que hay un 80% de los pacientes que cursan la enfermedad y que se curan sin tener ningún tipo de agravamiento. Por eso, ¿quién califica para recibir el plasma? Lo que califica hoy el protocolo, que justamente nos basamos, y quiero agradecer también al doctor Cohen, porque a través del GACH fue que estos dos argentinos, yo le mencionaba, fue que se contactaron y el doctor Cohen tuvo un contacto primario con el propio Pollack. O sea, que él armó el puente. Exacto, y él mismo fue el que le implantó. Otra vez más, gracias Cohen. Al presidente de la República, no, ni que hablar, mil gracias a Cohen que hoy tenemos esta posibilidad, porque el presidente inmediatamente, obviamente habló con el doctor Cipriani, y el doctor Cipriani a partir de ahí formó la comisión que lideró el doctor Henderson para hoy estar en la etapa en la que estamos. Bien. Entonces, estábamos en quiénes califican para recibir plasma. Quienes califican toda persona de acuerdo al protocolo que tenga 65 años con una corbimortalidad o por arriba de los 75 con o sin corbimortalidad. Pero eso es porque el plasma es finito o porque no va a hacer ningún efecto en una persona de 35 con COVID sin comorbilidad. No, por un lado es porque el plasma es finito, pero aparte no me dejan terminar. Pero por debajo de los 65 queda a criterio entre el médico tratante y el médico homoterapeuta, a los efectos de hacer un triage de evaluación si realmente esa persona que está por debajo de los 65 justifica hacerle el plasma. Porque voy a insistir, hay un montón de gente de que cursa la enfermedad sin necesidad absolutamente de ningún agravamiento. Puede haber una persona de 57 años, como soy yo, puedo ser hipertenso, estresado, que tenga corimortalidades y bueno, que se evalúe que si llego a tener COVID, que el plasma me va a ser beneficioso. ¿Por qué? Porque el plasma lo que hace es, ¿qué es lo que te hace la vacuna? La vacuna nosotros la damos para tratar de crear anticuerpos en el organismo. Sí. Acá lo que estamos haciendo es ya darle los anticuerpos que creó otra persona que estuvo enfrentado al virus. Ahí va, vamos a hablar de eso. ¿Qué tiene el plasma? Justamente. Exacto. A ver, entonces, ¿qué hay ahí? Eso es lo que lleva a tratar de evitar, o sea, le estamos dando defensas a la persona que está cursando la enfermedad para tratar de evitar que no se agrave, que ese liberación de citoquina que llamamos nosotros, que es el proceso inflamatorio severísimo, que es lo que desencadena toda la enfermedad transcurrido, te diría que los 5, 7, 8 días, bueno, tratar de que se frene lo más posible. ¿Sería como equivale a tener la vacuna? Y bueno, de alguna manera, explicado así groseramente, puede ser que una vacuna pasiva, de alguna forma, porque tú le estás inyectando. Y si tú ya tenés la vacuna dada. Y si tú ya tenés la vacuna dada. Si tienes la primera dosis. Hasta ahora nos dicen que en realidad, una vez que estás vacunado, no vas a desarrollar los síntomas graves de la enfermedad. Bueno, si tienes la primera dosis, está aceptado que, y llegaste a cursar la enfermedad o estás diagnosticada la enfermedad, está aceptado que puedas recibir el plasma. Si ya recibiste las 2 dosis, no está indicado, no estaría indicado de recibir plasma si ya recibiste las 2 dosis.
porque se supone eso, que ya estás de alguna manera protegido. En todo caso, vemos si el día de mañana aparece en CTI o internación alguien que ya haya sido vacunado y que se contagió. Y te diría que todavía esto, acá en como el todas país las no cosas, aparece. vamos a ir aprendiendo en la marcha, ¿no? Sí, Esa es la realidad. ahí está. Hoy lo concreto es que tenemos esta posibilidad cierta de alternativa terapéutica, por lo menos es lo que yo le digo a todo el que pueda hablar. Fíjate, estamos teniendo en el Uruguay un promedio de 60 fallecidos por día. Que logremos no más que erradicar o frenar 5, Sí, una ya sí, es importante, por pero supuesto. 5, 6. Bueno, En y la ahí medida que se es- aplique adecuadamente, yo estoy convencido de este tratamiento vamos a ayudar a evitar fallecimientos, pero ni que hablar al evitar el que se ocupen camas Bien. y a evitar a que se ocupen camas de CTI, respiradores y demás, ¿no? Varias preguntas. Así como se generó resistencia, que hoy por suerte se está debilitando un poco más, históricamente a las vacunas, ¿no? Porque ¿qué te ponen en el cuerpo? ¿Qué resistencia puede haber en la vuelta por posibles efectos adversos del plasma ajeno en tu sangre? Tiene, obviamente, como todo líquido biológico, no es que sea 100% seguro, tampoco lo es la transfusión de glóbulos rojos, si vamos al caso. Tiene posibilidad de poder tener alguna reacción alérgica, alguna reacción... Pero cosas leves, pero hablamos siempre de son cosas leves. mínimas comparado, si tú lo pones en una balanza, al beneficio, Costo-beneficio. contra el costo-beneficio, a recibirlo, a no recibirlo. Es lo que yo te digo, el tema es ese momento de las 72 horas, porque yo hago tanto hincapié en eso, porque supongamos que las primeras 72 horas... Todos hemos visto gente conocida que salía dentro de las primeras 72 horas como que estaba bien, Sí, cursando una y enfermedad. después que no, y transmiten pasadas desde el 72 hospital horas, después, Se sí. empezó a grabar Terrible. y bueno, tuvieron desenlace Sí. que nadie quiso. El tema es que para atrás, después que pasamos las 72 horas, no podemos ir. ¿Y qué es lo que pasa en esas 72 horas? Es ¿Por qué justamente es el poder momento frenar clave? el desarrollo, el desenlace de todo el proceso inflamatorio que comienza a partir de los 3, No hay 4, con qué 5 pararlo días. después. Y que después ya por más plasma que le haga no lo paras con nada. Entonces, Y por eso es dígame- tan importante recibirlo Bien. en ese momento, que obvio, no lo digo yo, lo dicen los trabajos de quien obviamente hicieron un trabajo científico serio, que fue avalado a nivel internacional y que hoy quien lo está aplicando estaba justamente teniendo como referencia el trabajo de este grupo de argentinos que lo lideró el doctor Pollack. Bien, deduzco que en Argentina se está aplicando. En Argentina se está aplicando dentro de las posibilidades que tienen, porque obviamente, como tú decías, la gran limitante es tener la cantidad de plasma. Bueno. Y esa cantidad de plasma depende de que haya un donante que tenga la voluntad de poder, obviamente, ofrecer el brazo para extraerlo. Vamos a ese punto. Y si me permiten, con esta información que ya se tiene, que creo que fue muy claro, qué es el plasma, para qué sirve, en qué momento de la enfermedad serviría, cómo funciona, le pregunto a todos, si efectivamente hoy la ciencia nos ofrece este elemento, ni siquiera la ciencia, está en nosotros tenemos ese elemento que nos permite salvar vidas. Donar plasma cuando te recuperaste de COVID, ¿no debería ser obligatorio? Pregunto. Bueno, el tema ahí, o sea, yo no creo que se tenga... ¿En qué te afecta a vos una sacada No, a de mí sangre? no me afecta en nada. De hecho, digo, tú me corregirás, yo de esto soy neófito, ¿no? Creo que el cuerpo tiene unos 4... Pará, pero primero contestame esa pregunta. ¿No debería ser obligatorio? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque vos no podés obligar por ley a una actitud moral de las personas. Es como que digas que tengo que obligar a donar sangre. Sí, claro. Me parece que es un tema moral y de sensibilidad humana donar plasma. No sé, a ver, ¿alguien más? No, coincido plenamente ¿Qué? con Casas, creo que Yo uno también, es dueño también de- coincido. ¿Estoy sola? No, capaz que Tan podría sola. ser, como pasa con los órganos. Los bueno, órganos, donante, hubo una ley que algo hace que vos sos donante de órganos a menos que expreses lo claro, contrario. Tal vez se podría ir por ese lado, pero no Eso es creo otra que obligar. cosa. Es otra cosa. Bueno, vocal esa fórmula. Capaz Pero que- aparte vamos a entendernos a lo que venía, vamos a entendernos una cosa. Porque a veces uno habla de donación de plasma y podría ser que la gente se Que te donan, asusta. si te amputan ¿Qué un será? brazo. Me van a sacar Sí, no. me van a sacar grasa del cuerpo. No. El plasma, el 90% es agua, El 55%, aproximadamente, ¿no? Sí, el 55% de lo que circula por nuestro organismo Es es plasma. agua, que es plasma. Exacto. Que es la parte líquida donde justamente está suspendida los glóbulos rojos, la plaqueta. Que es lo que los se glóbulos separa, blancos, es lo que se exacto. separa para este tratamiento. Y a su vez es de fácil recuperación porque es líquido. Totalmente, es que el donante de plasma a través de la féresis, a las 72 horas, si quisiera, puede volver a donar. Claro, O sea, por quiere eso. decir que ya Y puede recuperó continuar donando constantemente, hasta ¿no? 24 veces en el año. Ahora, puede donar. doctor, Por eso entonces, mismo, o sea, no. más allá del debate de si debería ser obligatorio o no, lo que tenemos que ensanchar es la capacidad de personas que pueden donar. Sí. Los vacunados, por ejemplo, ¿podrían ser donantes? Bueno, ahí va. ¿Quiénes pueden donar? Primero que nada, hoy por hoy, quienes pueden donar son los que hayan cursado obviamente la enfermedad, que esté confirmado que haya sido COVID, que ya estén recuperados y que hayan pasado 14 días desde el alta
hasta los 3 primeros meses. ¿Por qué los 3 primeros meses? Porque has visto 2 cosas. Primero, que a partir de los 90 días ya pueden empezar a recibir la vacuna. Y aparte ya se ha visto también que empieza a descender la cantidad de anticuerpos y la inmunidad. Y para poder ser apto como donante tienes que tener un título de anticuerpo neutralizante, que es lo que a nosotros buscamos para ver si ese plasma realmente es efectivo, por arriba de 1 en 1000, que es el rango límite que se ha visto, y de acuerdo al estudio en el cual estamos basados en nuestro protocolo, que es el que aconsejan para ser transfundido. Hay pacientes que tuvieron COVID y que tienen un título de 1.800, 1.600, 1.400, bárbaro para ellos, pero que no me sirven como donante de plasma. Y lo otro importante, del 100% de los que tuvieron COVID, no todos desarrollan un nivel de anticuerpo adecuado. Solo el 20 al 30% desarrollan un nivel de anticuerpo por arriba de 1 en 1000. O sea, que eso también nos limita la cantidad de posibles donantes. Sí, claro. O sea, ¿a dónde estamos apuntando todos? Y gracias a ustedes de corazón por esta oportunidad, a que todo el que tuvo COVID, por favor, nos lo haga saber su voluntad, porque primero hay una etapa previa ante donar, que es el de estudiar la cantidad de anticuerpos que tuvo. Entonces, nosotros tenemos que ir, sacarle una muestra, que son unos 10 centímetros, eso lo mandamos al Instituto Pasteur, al equipo del doctor Otto Pritsch, que es el que nos está haciendo toda la parte de titulación, y ellos nos envían a nosotros el resultado. ¿Lo pueden llamar de cualquier parte del país? ¿Van a donde sea? Hoy estamos yendo con la unidad móvil de aféresis a cualquier parte del país. Básicamente donde está mayor parte de la población, obviamente es Montevideo y Canelones. Pero te cuento, el día lunes vamos a estar en Florida, que también agradezco al intendente de Florida, se puso al hombro y fue el primero en llamar y querer estar en una campaña para concientizar a su población. El día lunes estamos en Florida sacando muestras. El día lunes y martes estamos en Rivera, que también el intendente Sandler nos llamó y con todo su equipo de salud y demás, de todo el departamento se pusieron al hombro y hoy están estimulando, fíjate Rivera con el potencial que tenemos ahí, que ojalá tengamos muchos donantes por todos los pacientes que tuvieron y por el estudio que se supo de que había un montón de gente que no sabía que había sido, que había tenido la enfermedad y sin embargo encontraron anticuerpos. Hay que ver ¿Y en si ese caso qué pasa? Por ejemplo, si yo tuve la enfermedad y no lo sé. Y bueno, si te saco la muestra y de alguna manera tienes un título de anticuerpos adecuado, se podría pero habría que hacer un llamado más amplio para los asintomáticos. Estamos apuntando obviamente al que tuvo confirmada la enfermedad. Está bien. Porque si no, obviamente hay un tema de costo y imposible también. Claro, está bien. Doctor, yo quería consultarle, ir por otro lado, ¿qué incidencia tiene en el plasma de los uruguayos, por decirlo así de alguna manera, la vacunación en nuestro país? La antitetánica, y no me estoy refiriendo, claro, no me estoy refiriendo a las vacunas que nos estamos dando ahora por el COVID. Estás haciendo una pregunta, mira, el primero, y lo reconozco también públicamente, el primero en plantearlo cuando empezó a trabajar la comisión que formó después que el doctor Cohen habló con el presidente con Cipriani, el doctor Henderson fue el que planteaba el por qué no, ahora que todavía no ha empezado la vacuna, pues nosotros empezamos con el grupo a trabajar en enero, ¿por qué no utilizar ese posible donante que iba a estar con la vacuna estimulado, con un gran nivel de título, que obviamente va a ser una fuente espectacular de anticuerpos, para tenerlo como donante? El tema hoy es que a nivel mundial este tema se está hablando, entre corrillos se habla, pero nadie ha definido, bueno, vamos a hacerlo. Porque uno de los que dicen las comisiones de ética es que si es ético estimular a darte la vacuna, te estimula la formación de anticuerpos y por otro lado yo te extraigo para tener plasma. Ahora, frente a eso yo también te digo el otro razonamiento. ¿Qué pasa con los donantes de sangre? Yo a una persona que dona sangre, yo no lo dejo con anemia. Respeto ciertos parámetros para salvaguardar la salud del donante y también obviamente el beneficio del paciente. Y acá sería lo mismo, ponle que yo te vacuno, le hiciste un nivel de título anticuerpo por arriba de 15.000, 20.000. Te extraigo 300 centímetros cúbicos de plasma y te bajaré de 20.000 a 15.000, pero yo no te voy a dejar sin anticuerpo ni defensa de lo que provocó la vacuna. La realidad es que hoy esa discusión hay que darla, yo lo he planteado y creo que se va a hacer un trabajo de investigación al efecto si podemos llegar a tener la viabilidad del paciente vacunado. Pues yo te doy otro ejemplo. ¿Qué pasa al paciente que tuvo COVID y recibió la primera dosis de vacuna? Yo a ese ya no le puedo sacar. Sin embargo, tiene los anticuerpos que creó por su propia enfermedad y es cierto que recibió la dosis para empezar a crear lo que la vacuna le empiece a generar. Pero yo ya con que haya recibido una dosis, ya no lo puedo aceptar. Claro, y avanza tan rápida la vacunación que cada vez se reduce más la población potencial para esto. Por eso lo de los 90 días de tiempo para no estar, para tener lo más pronto posible donante. Yo le agradezco la respuesta, doctor, porque como siempre es muy claro. Pero era otra cosa lo que yo le planteaba. La incidencia del esquema de vacunación obligatorio que tenemos todos los uruguayos, ¿tiene incidencia en el plasma de nosotros, de todos los uruguayos?
No te entiendo la pregunta. Claro, el hecho de que tengamos un esquema de vacunación que se cumpla. Es el más, te digo, es uno de los más completos a nivel mundial. Ahí está, pero eso tiene incidencia en el plasma. En el plasma, sí, claro, es muy valioso el plasma uruguayo. ¿Por qué? Porque Eso era justamente porque la salubridad del uruguayo, del país, Es muy sana. muy buena con respecto. Si tú me comparas el plasma, y queda mal que te lo diga, pero es la realidad, de Uruguay con lo que puede ser o Bolivia o Perú, que no tienen los esquemas de vacunación que podemos tener nosotros, obviamente que ese plasma no tiene la seguridad y obviamente la posibilidad de tener tanta inmunización como tiene el plasma uruguayo. Obviamente que sí, como plasma, como digamos, producto biológico, sí. Yo te digo, si lo comparas a de otros lugares donde hay incidencia de otras enfermedades, como puede ser África con el tema del HIV, por decirte algo. Nosotros, por suerte, la incidencia de HIV, comparado a ese país, es bajísima. Entonces, obviamente que porque corremos el riesgo de transmitir enfermedades como en otras, por las vacunas que tenemos y por los controles que tenemos y por la obligación de los estudios que le hacemos a los donantes. Nosotros por ley tenemos que hacerle el estudio a todos los donantes del HIV, hepatitis B, hepatitis C, la sífilis, el Chaga y una enfermedad de transmisión neurológica que se llama HTLV. Entonces, eso obviamente que te da muchísimo más valor agregado al tema del plasma, ¿no? Sí, yo quisiera hacer una pregunta también respecto de la capacidad de extracción y de las necesidades para este caso puntual de la... Porque hoy, por ejemplo, hubo, yo qué sé, en el Uruguay 170.000 infectados, ¿no? Al 30% son unos 50.000 personas que podían haber donado plasma. Sí, que podía haber servido su plasma si hubieran donado. Hoy hay 28.000, ¿cuántos hay? Sí, cerca de 28.000. Y ahí va una selección fuerte. Serían pero... 8.000 potenciales donantes que tuvieran hoy. ¿Cuántos son los donantes que reciben? El doctor Mushi hizo que es parte del equipo por el GACH que integró el grupo que estaba el doctor Mushi, el doctor Battiani, el doctor Medina, el doctor Facal. Te hablo de gente reconocida, de peso, que ha estado en este grupo. Y él ha planteado cada vez que nos reunimos, y que es real por su número, que deberíamos andar en el promedio de entre 150 a 200 donaciones diarias para dar respuesta a por lo menos 100 pacientes diarios que pudieran estar requiriendo el COVID. ¿Y en cuántos La están? idea es que hoy, y yo te diría que quizás no llegamos todavía a los 100. A los 100. Y que lo cual por eso es la fuerza que tenemos tratando de tener la mayor cantidad de donantes posible. Yo, por ejemplo, con la unidad móvil de aféresis tenemos 2 máquinas. Cada máquina, cada procedimiento dura aproximadamente 1 hora. Si yo la pongo de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, son 12 posibles donantes por máquina, son 24 donantes que puedo hacer en un día. De esos 24 yo obtengo 2 dosis, porque por cada donante yo saco 2 bolsitas de 300 centímetros cúbicos, que es la dosis que hoy el protocolo dice que hay que hacerle al paciente que esté cursando el COVID. Entonces, te estoy hablando que son de 24 posibles donantes, son 48 posibles dosis. O sea que si yo en 2 días puedo llegar a tener una dosis que diga, bueno, tengo un stock para darme respiro y seguir sacando. El tema es que tenemos que tener los donantes. Y por eso es importante que la gente se acerque. ¿Cómo es la metodología que hoy hacemos en el Hemocentro? Es los departamentos departamentales de salud, que es donde tienen los recuperados de COVID, nos hacen llegar al listado y nosotros a través de una centralita y un sistema informático que ya hemos desarrollado, llamamos por teléfono y bueno, se les manda un link, que si quiere ser donante, toda la aplicación, y una vez que nos hacen llegar su voluntad, nosotros vamos a la casa a sacarle la muestra. Y eso quiera, ¿no? Hoy tenemos 3 equipos acá en Montevideo, dando vuelta por todos lados. ¿Están con déficit de plasma para lo que podría ser aplicable o tienen un banco hoy de plasma? No, tenemos. Hoy se está centralizando en el Servicio Nacional de Sangre y en el Hemocentro, que son los lugares de extracción y los lugares donde está acopiado el plasma COVID. Hoy hay un banco. Hoy hay un banco, sí, está el banco, como es el banco de sangre. O sea que las donaciones, incluso siendo bajas, están siendo más de lo que se necesita. Ah, sí, totalmente. De plasma COVID, sí, totalmente. Y lo otro, vuelvo a decir, que a medida que se está enterando y de alguna manera ustedes nos están ayudando a difundir, la gente realmente responde. Y hay un increíble ganas de saber cómo pueden colaborar, cómo pueden ser donantes, cómo que le vayan a sacar la muestra. Ya te digo, las distintas intendencias se están interiorizando y por eso esta movida que estamos teniendo en el Porque interior. yo iba a preguntar, ¿no requiere esta información una difusión institucional bien notoria? ¿No sería buena Creo cosa? que hay un detalle que no dijimos, que es que el Parlamento aprobó por unanimidad una ley que otorga el día libre a los donantes. Creo que eso también ayuda a la totalmente, difusión. Si no me recuerdo, la senadora Ciainzi, creo que fue la que lo presentó,
Y yo me enteré con uno de los programas de colegas de ustedes que me lo dijo al aire, yo no sabía, y la verdad que sí, estuvo muy bien y la felicito porque realmente eso también va a ayudar. Y otra cosa que ahora me hiciste acordar, antes de venir para acá, me llamó por teléfono la vicepresidenta de la República, la escribana Argimón, a decirme que el Parlamento como cuerpo había aprobado que quiere salir fuertemente a apoyar. Bueno, entonces se viene lo que estoy cantando. Es fundamental, ¿no? Justamente. Primero, cómo se dona, oportunidad. cuándo se puede donar, en qué lugar, que es fundamental. Tuvimos antes de ayer nos visitó el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Frati, al Hemocentro, que bueno, lo conoció las unidades móviles, y hoy tuve la llamada de la escribana Argimón, la cual agradezco también, que eso nos va a dar un respaldo y nos va a ayudar, obviamente, porque es hacer visible que todo el mundo, no importa acá color, ni partido, ni nada, No, por sino que favor, acá es la salud de todos y que hay una posible lucecita a tratar hasta que estemos todos vacunados, poder obviamente tener ese elemento en la mano para poder evitar fallecimientos y bueno, toda esta saturación que está habiendo en el sistema de salud, ¿no? Bien, simplemente repasar una información, porque a veces hay personas que no califican como donantes de sangre, por determinadas razones que tienen que ver con su historia clínica, ¿no? Por ejemplo. Sí. Bueno, para que nadie se autocalcule no apto para donar plasma, ¿importa si tuviste alguna enfermedad, si fumaste, si sos diabético, si lo que fuera? ¿Importa o qué es lo único que importa y quién decide además? No, eso se hace, la misma selección que se le hace para los donantes de sangre, el criterio es exactamente el mismo, con un agregado que no es menor. En el caso para el plasma, si las mujeres que tuvieron embarazo en cualquier momento de su vida, no la podemos aceptar como donantes. ¿Por qué? Porque el embarazo provoca un estímulo a formar un determinado anticuerpo que forma lo que se llama TRALI, que es una enfermedad pulmonar que puede ser muy severa y que no es solamente por el COVID. Ya hoy salta todo esto por el tema del COVID, el conocimiento o asombro que quizás pueda provocar que el plasma de mujer no se utilice para la transfusión. Pero es algo que no se utiliza desde hace años en el Uruguay. El plasma de mujer se deja apartado para llevarlo a la industria para obtener los hemoderivados, pero no para transfundir, para evitar ese riesgo de crearle un problema en quien recibe ese plasma de esa enfermedad pulmonar. O sea, que es una madres limitante no biológicas menor quedan porque- también afuera Claro, eso va achicando. cada vez se reduce más, Por ¿no? eso le digo, no es fácil tratar de llegar a la mayor cantidad. Por eso, cuanto más tengamos de gente con voluntad de donar y con voluntad por lo menos de hacernos saber sus ganas para poder sacar la muestra y ahí hacerle la entrevista y bueno, y sacarle la muestra si corresponde, ¿no? Muy bien. Para los donantes, porque, por ejemplo, una persona dona plaquetas y tiene un beneficio para la salud, por la renovación, yo no sé bien cómo es eso. En este caso, donar plasma, además del obvio beneficio para terceros, para la ciencia y para otros pacientes, ¿tiene algún beneficio para el donante? No, eso, el No. tratar de sacar, dar algo que sabes que No, gracias a eso estás ayudando a salvar una vida, No, eso pero no sin que duda. tengas un beneficio No, eso directo, sin- digo. No, eso sin duda, pero en la salud de la persona no. No, porque donar plaquetas creo que por la renovación o por algo tiene alguna... Hay un mito de eso que se dice que cuanto... Es un mito. Igual que los Como glóbulos el que rojos que dona están sangre, que se renovando la renueva. sangre y tiene sangre nueva. La realidad es que lo importante es que donen porque obviamente se necesita y es la manera de Y obtenerlo. hablando de eso, ¿bajó el nivel de donantes de sangre en medio de la Sí, pandemia? sí, Bajó, sí. lamentablemente bajó. Te diría que por debajo del 50%, en Montevideo, y depende del servicio donde tú preguntes, por debajo del 50% seguro. Y hay servicios que ha bajado hasta un 60 y un 70%. Y eso yo te lo digo por un razonamiento, pero muy claro y es real. Primero, la gente, obviamente, el que es donante es una persona sana. Claro. Obviamente no quiere exponerse a ir a un lugar donde puede haber potencialmente riesgo de circulación viral y de contagiarse de algo. Bueno, pero es muy aparte importante el tema saber de la que van vacuna. a tu casa, no es que vos tenés ahora que sí ir. con la unidad móvil. Sí, pero claro. quiero decir, el que tiene que ir a un centro asistencial Ah, para bueno. donar, ese es el motivo por el cual ha bajado. Y aparte, el tema de la vacuna. El tema de la vacuna, al inicio hubo una información, o desinformación, que no se podía donar hasta los 14 o 28 días. La realidad es que puedes donar después de las 72 horas de haber recibido o la primera dosis o la segunda dosis. O sea que a partir de las 72 horas puedes donar sin ningún tipo de problema. Obviamente, te agradezco la pregunta, todos los bancos de sangre están necesitando donantes, porque vuelvo a decir, no todo es COVID en la vida. Hay pacientes que están necesitando de otras patologías, o los glóbulos, o las plaquetas, y si no hay un donante es imposible hacer el tratamiento. ¿Y sabes cómo lo veo reflejado yo? Por el Hemocentro. Porque no sabes lo que es la lluvia de llamados pidiéndonos de tal o cual grupo, de a 10, de a 12, de a 15,
Por eso que hemos salido, y por suerte agradezco también a las autoridades de ACE que me hayan permitido salir con el Hemobús a otros departamentos. Porque ¿qué pasa? Yo con la población estable de la región, que entre toda la región andamos en el entorno de los 400.000 habitantes, más no lo puedo desangrar. Pobre gente, pues mira que hay gente que me dona hasta más de 4, 5, 6 veces, digo, pero no puedo, digo. Entonces no es justo tampoco que una población estable estemos soportando el resto del país. Entonces con la salida de la unidad móvil tratamos de optimizar y racionalizar el recurso, digo. Tremendo. No lo puedo Tremendamente desangrar. Clarísimo. No lo puedo Bien, decir. doctor, le agradecemos muchísimo por su tiempo, por esta información que, bueno, esperemos, tal como le anunciara a usted personalmente la vicepresidenta, el Parlamento va a informar con contundencia este tema. ¿Queda algo más que no haya preguntado y que sea importante? No, que un Dígalo. poco me pedían los chiquilines que están saliendo a sacar las muestras, que tenga claro la gente que no es que la primera vez ya vayan a donar directamente. Hay un paso previo que es saber el título de anticuerpos que cada uno tiene. Por eso hay que ir a sacarle una muestra de 10 centímetros. O sea, que cualquiera de los que llamen o se anoten o que sepan que van a ir a su casa, no es que vayan a donar de una, sino que primero hay que sacar esa muestra y recién después nosotros nos vamos a contactar para corroborar y verificar si tiene el nivel de anticuerpos. Ahí sí vamos con la unidad móvil de aféresis, la paramos, donan y ahí Bien. se termina. Supongo el tema. que se les contacta después de la muestra para sí o para no, porque también la ansiedad de estar esperando a ver si... Le llega, a los que no se les llega por WhatsApp, inclusive Perfecto. se les agradece la posibilidad y se les informa inclusive el título que obtuvimos de esa muestra. Ahí está, digo para que también Claro. no quedes Está esperando. Ahí está. Bueno, doctor Jorge Curbelo, entonces director técnico del Hemocentro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes una vez más, mil gracias por esta oportunidad, esta posibilidad de difusión. Y quiero agradecer realmente públicamente una vez más al doctor Cohen, pues si él no hubiese dado el puntapié inicial y no hubiese creído de alguna manera en este contacto que nos daban dos argentinos que con la mejor buena voluntad lo hicieron, no sé si estaríamos en esta etapa. Así que mil gracias porque eso fue lo que ayudó a que hoy estemos parados y estemos con esta posibilidad de tratamiento. Muchas gracias otra vez. Gracias. Pausa y ya venimos.